de la fe. Hoy vamos a entrar en una nueva etapa. Ya estamos, que todos, ojalá que todo se fue bien, todos en su examen. Cada uno de estos exámenes se compone también de 20% de su nota final, entonces es importante que usted se está cumpliendo con estos requisitos. También usted ya debería haber presentado también la tesis sobre los dos linajes. Y con este de Cristo, eso fue sobre la doctrina del nacimiento virginal. Ahora hoy vamos a entrar sobre la iglesia, el Nuevo Testamento. En este hay muchos libros que podemos tener acceso. Usted puede tener acceso de una forma u otra. Si no la tiene, puede en algún caso bajarlos de la internet. Hay uno que es bastante bueno, es La Iglesia que Cristo edificó. Este es por Roy Mason, eso ya está traducido. De esta clase, antes de tomar esta clase, usted estudiaba una serie de lecciones, fundamentos eclesiásticos. Entonces, en parte de este es un repaso de lo que ha visto, entonces no vamos a entrar en este profundamente, sino tocando aquí lo que está en el libro. Usted también va a ver más adelante en clase de teología, eclesiastología, que es el estudio de la iglesia. Uno va a dedicar casi un semestre total o un grupo de lecciones completo en este. Estamos esperando que el doctor Lanier, que es el gran teólogo entre nuestra obra, también es el pastor nuestro de la iglesia de Westwood. Él está para llegar en esos días y va a enseñar unas clases. Eso va a ser en inglés, en teología. Por eso es que tocaría de todas formas buscar la forma de traducirlo, pero es un gran teólogo y estamos anticipadamente esperando esta clase para que podamos ofrecer a ustedes. Yo soy doctorado en teología, pero realmente no considera doctor de doctores. Él sí es un doctor de doctores, en verdad. Bueno, vamos a empezar aquí. Es capítulo 11. En el libro que yo tengo es página 115. Busca en suyo. Lo que es una iglesia neotestamentaria. Primero, él trabaja de la parte negativa, lo que no es. Y eso hay mucha confusión hoy en día. A lo mejor yo hubiera primero explicado una definición. Voy a hacer una definición breve. La palabra, vamos a hablar de la etimología, no de insectos. Yo me confundo las dos palabras, pero la origen de palabras, la palabra iglesia fue traducido de una palabra griego que llamaba eclesia. Eclesia es la palabra que fue traducido. Cristo usó esta palabra edificaré mi eclesia, mi iglesia. La traducción literalmente es una asamblea, llamado afuera una convocación, una asamblea convocado con un propósito. Hay varias definiciones que usted ya la tiene, pero hablando de la palabra que Cristo usó en viene del origen de griego, Grecia. Ellos tenían varias ciudades y ellos tenían forma de gobernación, cada estado, ciudades estatales.
cada ciudadano de Atenas o cada de Macedón, los ciudadanos propios de esta ciudad tenía voz y voto. Cuando ellos querían hacer una decisión, o sea que si alguien estaba visitando de otra ciudad, no tenía derecho de votar o vocear sus opiniones. Cuando los ciudadanos necesitaban hacer una decisión, ellos llamaron a alguien allá a las calles, oye, a las 3 en la tarde vamos a tener una asamblea, y vamos a reunirnos en tal y tal parque central, por decir algo, a las 3. Cuando todos los ciudadanos llegaron a esta asamblea convocado en este lugar con un propósito de llevar a cabo un negocio o una decisión, este fue llamado una eclesía, era una convocado asamblea. Convocado. Entonces, basado de Cristo dijo, yo edificaré mi eclesía, mi iglesia. Y con no era cualquier forma de asamblea, fue gente que había sido salvo, gente que ya estaba bautizado, que por Juan ellos ya habían seguido. Él empezó a convocar, llamar a ellos a una asamblea. Vamos a estar viendo, si usted no ha visto antes, vamos a tratar de ampliar un poco. Pero primero vamos a hablar de la confusión. Muchas personas hoy en día considerar, y la gran mayoría, puedo decir, crea que la iglesia se compone de todos los salvos. El primer punto aquí, negativamente, lo que no es. La iglesia neotestamentaria no se compone de todos los salvos. No es una iglesia neotestamentaria, una congregación local que funciona en los cultos de adoración y servicio como una organización religiosa, coqueta y flirta, bueno, de todas formas, no es de todos los salvos. Eso sí, usted puede estudiar más profundo. La segunda dice, una iglesia neotestamentaria no es lo mismo igual a una familia de Dios. Todas las personas que son salvos, es mi opinión, y por esta razón es bueno leer el capítulo 4 en la iglesia que Cristo edificó por Roy Mason. Voy a ver si puedo poner en el disquete. Hay una confusión entre la familia de Dios, el reino de Dios, la iglesia y la novia. Y cuando usted puede entender estas 4 cosas, se puede entender la razón que digo que se ha causado mucho confusión. La familia de Dios, según él, y yo estoy de acuerdo, la familia se compone de todos los salvos. No importa, Abraham fue en la familia de Dios, él era salvo, pero no era en la iglesia. Entonces, no existió la iglesia en esta época. Entonces, no es la familia. El reino de Dios son los salvos que están con vida en un periodo de tiempo. La iglesia compone de algunos de los salvos que ha sido bautizado y unido en la iglesia. No todas las iglesias que están puestos son la iglesia que Cristo edificó. Él dejó su iglesia. Ya hoy en día hay 1200 o yo no sé cuántos diferentes grupos, cada uno diciendo que somos la iglesia verdadera. Eso no puede ser. Todos, uno se enseña una cosa, otro enseña otro así. No, la iglesia que Cristo edificó tiene que tener el correcto origen, que Cristo es lo que fundó su iglesia. Segunda, tiene que tener el correcto historia, que Él prometió que siempre va a estar en existencia.
Estamos grabando en 2005, el año 2005. Desde este año, este momento, hasta la organización debería estar capaz esta iglesia de rastrar. Va a estar viendo en otras lecciones. Tiene que tener, la tercero, es correcto, doctrinas, las enseñanzas. Por eso hay que, antes de defender un credo o una creencia o un fe, tiene que saber cuál es. Las enseñanzas tienen que ser los de Cristo. Y el cuarto es la correcta práctica. Bueno, la familia compone entonces de los salvos cualquier. La tercera dice, una iglesia neotestamentaria no es un compañerismo místico, invisible, universal, intangible de los espíritus de personas salvos. Como somos salvos, tenemos cosas en común, porque somos hermanos, tenemos de la misma familia, somos nacidos con la misma sangre, pero no todos han cumplido con los requisitos que Cristo dejó. Entonces no es místico de todos. Todos salvos sí son de la iglesia, o no la iglesia, pero son de la familia de Dios. Aquí dice una iglesia neotestamentaria, no es una rama cualquiera de cristiandad denominacional. O sea que no puede decir simplemente porque somos bautistas que somos ya una gran iglesia bautista. No, son iglesias, vamos a ver en un momento qué es. La siguiente, la iglesia neotestamentaria, no es católica. Católica quiere decir universal, sin local. La mala idea de la iglesia universal invisible fue fomentado por la iglesia católica romana y ha sido copiado y absorbado por los protestantes. Voy a leer brevemente de Dr. Kirkland here. Esta idea falsa de la iglesia invisible, universal, sin duda, tuvo sus comienzos con la iglesia católica. La palabra católica significa universal, y la razón por que adoptaron la palabra o nombre iglesia católica o universal fue para engañar a los indoctos y hacerles creer que tiene que formar parte de o ser miembro de la iglesia católica universal para ser salvos. Cuando la iglesia católica fue establecido, había poca gente que sabía leer o escribir. Esto facilitó el que los católicos decepcionaron a la gente, pues lo único que sabían era lo que los sacerdotes católicos les decían. Y él sigue. Bueno, nosotros no estamos aquí para atacar otras iglesias, sino que es la opinión de ellos que cualquier persona que sea salvo compone de parte de la iglesia universal. Pero la iglesia católica tampoco acepta cualquier persona que simplemente es salvo de participar en este. Ellos tienen que ser miembros propios de la iglesia católica. O sea, si usted no es miembro de la iglesia católica en sí, usted no es salvo, porque ahí en este sentido, solo los salvos, miembros propios de ese movimiento, de esa iglesia, son los que son salvos. De todas formas, eso es algo que usted necesita profundamente entender, especialmente en Latinoamérica, que ha tenido mucho éxito la iglesia romano, católica, y hay que saber dentro de sí mismo las razones por qué acepta o por qué no acepta
Entonces lo recomiendo que estudie también a ver en qué diferencias tenemos y qué cosas que estamos de acuerdo. No en todas las cosas estamos en controversia. El segundo punto dice ya por el lado positivo, lo que es. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Él empieza, dice, empieza el término neotestamentario. Vamos a leer este. Dice, por el término iglesia neotestamentario se quiere decir un grupo de creyentes bautizados quienes se asocian mutuamente para llevar a cabo los mandamientos de Cristo. Él se utiliza una aquí erudita G.E. Jones. Dice, la iglesia es un cuerpo local de creyentes bautizados mutuamente asociado para el adelanto de la causa de Cristo conforme a las leyes dadas por nuestro mismo Señor. Yo tengo una regla que anótalo si quiere, yo lo tengo, se llama COLVI, C-O-L-V-I, que la iglesia es una congregación, C, que la iglesia es una congregación o organizado, es organizado, O, C-O-L, es una iglesia local, en un sitio local. Es una iglesia visible y tú puedes ir y ver visiblemente la congregación convocado juntos y es independiente. Cada iglesia tiene su propia voz y voto. En cuanto de la origen, eso es el primer punto que él se trabaja. Hay numerosos pasajes del Antiguo Testamento se alude al origen de la iglesia neotestamentario, siendo el caso que distintos profetas profetizaron de las preparaciones para el llevamiento o establecimiento de la iglesia neotestamentario. ¿Por qué los profetas no lo vieron o no hablaron de la iglesia o no lo vio? ¿Cuál era la razón? No voy a entrar en este, es de pronto abrir dificultades, pero ¿cuál era la voluntad directa de Dios al respecto a la venida de Cristo? ¿Qué es lo que Dios esperaba que pasara cuando Cristo vino? Él vino, Él escogió a través de Abraham un pueblo escogido, los israelitas, que eran descendientes de Él, y a través de esta raza Él trajo su Mesías, su Cristo, el prometido, que iba a traer otra vez juntar el hombre con Dios. Y ellos tenían los sistemas, Él había trabajado con ellos y estaba con ellos, y Él dio a ellos el templo, la tabernáculo, las cosas, los sacrificios, todo esto demostrando como una película de lo que Cristo iba a hacer cuando Él vino. El propósito divino de Dios es que cuando vino a llegar a su pueblo, su propio pueblo escogido, que ellos respondían y aceptar a Él. Yo no lo veo que Cristo o Dios a propósito lo causó a Israel a rechazar el Mesías. Al contrario, Él quería que ellos lo aceptaban. Pero cuando Él llegó, el pueblo se rechazó, incluso fue participantes en la crucificación. Bueno, Dios nunca ha quedado, perdón la expresión, plantado sin ninguna para llevar a cabo la plan de salvación al mundo. Israel se rechazó,
Entonces Cristo organizó su iglesia. Dios antemano sabía lo que iba a pasar, pero hasta entonces, por eso los profetas nunca lo vio. Trató de todo Cristo o los profetas, Dios a través de ellos, animar a Israel a regresar a los caminos correctos, y no quisieron hacer. Cuando Cristo ya llegó, entonces Cristo edificó esta iglesia. Él se puso en su propio origen. Entonces eso es acerca del origen. Se puede ver a través de todo. Dice, Cristo lo hizo, Él levantó, estableció, dio comienzo al antes mencionado reino y en la administración orgánica y visible durante su ministerio personal. Cristo personalmente organizó su iglesia. Hay muchos que creen que el origen de la iglesia se fue el día de Pentecostés, pero en ese día ya agregó a la iglesia 3,000. Así que agregar a algo que no existe es tontería. La iglesia ya existió. La gran comisión estaba dado a la iglesia, y hay muchas cosas que podemos probar de este, pero Cristo personalmente estableció su iglesia durante su ministerio personal. Él lo instituyó, y Él puso las doctrinas enseñando exactamente lo que Él quería dejar a ellos. El número 1 aquí se habla que a través del libro de Mateo se refiere a la iglesia que Cristo edificó, levantó como el reino del cielo. Y por eso todas las parábolas del reino y enseñanzas han de ser interpretados a luz de las varias etapas de la obra y desarrollo de la iglesia durante la presente época, en lugar que va a tener en la edad milenio, o por los siglos de los siglos en el reino sempiterno. Cristo organizó su segunda. Es la siguiente página. La iglesia del Señor se refiere como su esposa durante su ministerio personal. Juan 1:29. El que tiene la esposa es el esposo. Tercero, así que la iglesia es de la novia de Cristo va a llegar a ser la esposa en el futuro evento. Tercero, el hecho de que su origen de la iglesia del Señor tomó lugar durante el ministerio personal de Él es evidente porque se declara que Él iba a dejar una casa con todos sus siervos a quienes iba a dar la autoridad de administración. La iglesia tiene la administración, llevar a cabo estas cosas, deseos de Él en este día. Número 4, la iglesia del Señor se le llama su pequeña manada, rebaño o grey, cuyos términos se ocupan numerosas veces en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces este es en cuanto de la origen. Hay más pasajes que están ahí en este. Vamos a hablar de la obra. ¿Cuál es la obra y el programa de la iglesia? Durante el ministerio personal de Cristo, la iglesia neotestamentaria tenía una obra y un programa limitados, restringido a los ovejas perdidos de la casa de Israel. ¿Quiénes fueron los ovejas perdidos? Ahora, recuerda que salvación siempre es salvación antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo fue salvo Adán? ¿Cómo fue salvo Noé? ¿O Abraham? ¿O ellos? Siempre mirando hacia la cruz cuando Cristo iba a venir y ser crucificado. Bueno, Cristo vino. Durante el periodo de tiempo que Él estaba, Él llevaba la palabra de Dios y hablando de este. Cuando Él
se ya murió, fue crucificado, muerto, resucitó, dejó ya su iglesia en cargo de esta obra y este ya es continuando hasta hoy día. Nosotros tenemos ese programa. Bueno, durante el ministerio de él hubo gente que había sido salvo antes, que había aceptado a Cristo como su Salvador, esperando la venida del Mesías. Ya estaba el Mesías, Cristo ya estaba aquí, ya estaba andando dentro de ellos. Entonces envió a ellos a recoger estas personas salvos. Por ejemplo, María era una de las ovejas, José era una oveja, Zacarías, todo la familia de Juan, Elizabeth, era ovejas. Hubo muchos de israelitas que había sido salvo. Uno no era salvo por ser judío, era salvo de aceptar a Cristo, la promesa de la venida de Cristo. Ninguna ofrenda salvó a ellos, eran salvos mirando con fe adelante de la venida de Cristo. Entonces hubo algunos de ellos, o muchos, que también había aceptado a Cristo, pero estaba esperando la venida del Mesías. De pronto entendió mal qué es lo que Cristo iba a hacer, pero de toda forma, la primera era a ellos, la obra era para ir a recoger las ovejas. Cabe observar aquí que por fuerza tiene que existir un reino antes que puede existir un ejecutivo administrativo de tal reino. Buen punto. La naturaleza de la obra de Cristo, aquí está enumerado varios puntos, vamos a mirarlo. ¿Cuál es triple? Primero, la obra de la iglesia es hacer discípulos, ganar hombres del pecado de la salvación. Segunda, una vez que son salvos, bautizar a los que han sido salvos. La autoridad de administrar el bautismo a quienes han sido salvos fue dado por nuestro Señor exclusivamente a la iglesia. Ahí sí pregunta, ¿cuál iglesia? La iglesia que Él dejó. No todo estos otros cachivaches aquí por allá que llama iglesias, muchos de ellos son falsos y hay que entender, estudiar para que tú seas miembro de una iglesia que Cristo estableció. Yo estoy miembro de la iglesia donde estoy porque yo creo que ellos tienen la origen, que es Cristo. Históricamente llegamos de hoy hasta el principio, cuando Él fundó. Hay cadenas, iglesia por iglesia por iglesia, hasta que llegamos a Cristo. Las doctrinas que enseñamos no es inventado hoy o en los últimos siglos o 2 siglos, ha venido desde el tiempo de Cristo y la práctica. Por eso yo estoy donde estoy. La tercera es enseñar a los discípulos, observar, cumplir todas las cosas que Jesús mandó. Eso es lo que estamos haciendo. Y también es también obra de la iglesia de nuestro Señor. Hay varios puntos aquí, según Mateo 28. Esta enseñanza se puede llevar a cabo a través de los siguientes medios. O sea que tenemos que enseñar, educar, preparar a la gente. Eso es lo que necesitamos, es la finalidad de este instituto, ayudar, enseñar. Podemos hacerlo a través de escuela dominical, cursos de preparación, auxiliares o sociedades femeninas. Tenemos una buena obra de mujeres dedicados que nos ayuda mucho en la iglesia aquí. Compañerismo o sociedad varonal, hermandad de hermanos. Predicación y enseñanza, cursillos de estudios especiales, escuelas bíblicas, institutos y seminarios, eso es LAM, de enseñanza bíblico.
Entonces, eso sí son la obra de enseñar. Cada miembro debe dejar que su luz e influencia brille a través de la iglesia a fin de que Cristo o Jesús reciba el más alta grada y gloria. Bueno, tercer punto aquí es la iglesia, es una asamblea local visible. La iglesia es una asamblea local visible del pueblo de Dios que ha sido salvo, bautizado bíblicamente, que se reúna en compañerismo en algún lugar definido con el propósito de cumplir la comisión del Señor. ¿Ok? Entonces, eso es una asamblea local visible, algo que tú puedes ver. Nadie puede en el mundo venir a nuestra iglesia y decirnos qué es lo que podemos o no podemos hacer. Somos autónomos entre nosotros mismos. Cada miembro de nuestra iglesia tiene voz y voto. Pero tú puedes venir, puedes asistir. No estamos hablando de la iglesia como el templo, la construcción. La iglesia está compuesto de miembros, piedras vivos que están, es algo local. Se reunimos aquí en este sitio específicamente. Es visible, podemos verlos y eso sí es bastante importante. He leído varias buenas discusiones sobre este. No sé cómo voy de tiempo. Estoy bien de tiempo. Lo que voy aquí con este, entonces, es hay unas ilustraciones que sí está bueno cuando habla, creo que se utiliza, por ejemplo, la Biblia, yo no lo veo aquí lo que quiero. Aquí, bien, eso sí está refiriendo a Dr. Bogard. Dice, cada congregación, eso es en página 125, cada congregación es una iglesia completa en sí, por lo tanto, no es correcto hablar de la iglesia bautista. Eso es lo que ahora Colombia, las personerías jurídicas, está tratando de obligarnos de ser una personería jurídica de la iglesia bautista. Pues bautistas son cada iglesia independiente, no existe la iglesia bautista. Hay iglesias, no existe tal cosa. Hay miles de iglesias bautistas, ya que cada congregación de creyentes bautizados es una iglesia, pero estas congregaciones no están combinados en forma alguna como para formar una gran iglesia bautista. Hay muchos árboles en el bosque, pero no hay tal como el árbol. Cuando hablamos de los deberes y las doctrinas de la iglesia, queremos decir cualquier iglesia bíblica. De la misma manera que hablamos de los deberes del marido o de la esposa. Cuando hablamos del marido, el marido, no queremos decir que hay un gran marido compuesto de todos los maridos, ¿no? O cuando hablamos de la esposa, no queremos decir una gran esposa que se compone de todas las esposas. Asimismo, el hablar de la comisión dada a la iglesia, no queremos decir que una gran iglesia universal, sino cada congregación local. La siguiente pasaje se utiliza Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, eso sí es en cuanto de cada iglesia es independiente, es local, es visible. Ahora el cuarto punto
es que está hablando de las iglesias neotestamentarios tenían localizaciones definidas, o sea que ellos reunieron en un lugar específico. La primera congregación acompañó, eso estamos 125, 7, acompañaron a Jesús durante su ministerio. Tuvieron apóstoles ordenados, bautizaban, celebraban la Santa Cena, se reunieron la asamblea, era 120 cuando ellos estaban allá, antes del día de Pentecostés. Se eligieron ahí Matatías, ahí sí hay muchas cosas que ellos hicieron. El Nuevo Testamento se encuentra muchas iglesias, la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿sí? Los discípulos en Damasco constituían una iglesia, la iglesia en Antioquía. Los misioneros apostólicos ordenaron ancianos en cada iglesia. O sea que las iglesias en Macedonia, iglesias de Galacia. Entonces, es plural, pero en cada caso es una iglesia, es local, en un lugar definido. Eso es la iglesia que se compone de los miembros propios aquí en Barcelona. Ahora, se habla del último punto, que la iglesia es indestructible. No quiere decir que esta iglesia que está aquí, que nunca va a terminar de existir, es posible que, por ejemplo, donde hoy en día está la iglesia de Éfeso, o Esmirna, o Filadelfia, o las iglesias en Galacia, pero es que sí, esa iglesia existió por un tiempo, pero la iglesia que Cristo edificó, lo dejó, y eso se multiplicaba, y es indestructible. Centenares de diferentes clases de asambleas se han organizado y se han desbandado, han llegado a ser extintas. Pero la iglesia que nuestro Señor estableció jamás ha dado de existir. Punto aparte. Siempre ha existido. Usted no puede seguir buscando el nombre. ¿Qué nombre? Bautista. No vamos, aunque yo creo que, pero hoy en día hay diferentes iglesias con diferentes creencias que tienen el nombre Bautista. Usted tiene que cuidar, simplemente no decir iglesia por Bautista. En una época fuimos nombrados Anabautistas. Aquí, como lo estaba mirando en lo otro, era el rastro de la sangre. Se nos da una historia de diferentes iglesias que ha pasado durante los años pasados. En la iglesia que Cristo edificó en Roy Mason, hay un capítulo, no recuerdo cuál es, donde Él va a darnos una cadena, iglesia por iglesia por iglesia, organizado, etcétera, que ha permanecido desde el tiempo de Cristo hasta hoy día. Nosotros venimos por una parte de este. Él dice que, escuche a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre. Las iglesias bautistas son las únicas verdaderas en la tierra que tienen un linaje intacto y no interrumpido de fe y de doctrina, de práctica, de historia a través de la Edad Media y más allá aún a la origen del catolicismo hasta el primero semana del ministerio personal de nuestro Señor Jesucristo. Como congregaciones locales, nuestro Señor ha preservado su iglesia, cada una predicando y sosteniendo las doctrinas de la Biblia como en ella se declaran. Y lo que Él ha cumplido por su propio honor
continuará haciendo hasta que todos los demás reinos sean consumidos, que todos los que le aman a Él y se preocupan, se esfuerzan a darle gloria en la iglesia, poniendo su luz, su influencia, en el candelero, la iglesia del Señor, en alguna congregación local en la tierra. Y así lo tenemos. En la siguiente clase vamos a considerar el gobierno, cómo es lo que hacemos, la forma de gobernar en la iglesia. Recuerda que ustedes tienen que contestar las preguntas y que y ahí vamos a tener al final de clase 20, entonces usted, o 21, la lección 20 de su libro, otro examen, antes de entrar de los diferentes cultos. Que Dios le bendiga hasta la siguiente clase.